Habíamos visto el momento angular cuántico, tanto el orbital como el spin, y también vimos los números cuánticos L y ml asociados a L cuadrado y Lz respectivamente. L cuadrado sería la magnitud de L, momento angular orbital, y Lz, la componente z del momento angular orbital. Y tenemos exactamente lo mismo para el spin. Tenemos S cuadrado y Sz, donde los números cuánticos son S minúscula, que esto es efectivamente el spin, y después ms. Lo que queremos ver ahora es cómo hacemos la suma de momento angular. Primero que nada, vamos a decir cómo se representan los estados mediante kets. Por ejemplo, el siguiente, L, ml o sms. Esta notación de Dirac la hemos visto en los videos de mecánica cuántica y lo único que nos está diciendo es, por ejemplo, nosotros podemos decir que un electrón en el átomo de hidrógeno ocupa el estado orbital 3 menos 1 y spin un medio, un medio. Por supuesto, nosotros dijimos que este S era el spin, pero bueno, si tomamos el estado completo, tenemos un medio para S y un medio para ms, y en el caso de el momento angular orbital tenemos 3 para L y menos 1 para ml. Por supuesto, ya dijimos que para el electrón S tenía que ser un medio, así que ya nos caracteriza, está obligado a que sea un medio. Y hay que recordar, el L era de L cuadrado, el ml era de Lz o de una componente, y esto era S cuadrado y esto Sz. Ahora, puede ocurrir que en vez de que nos interese L o S por separado, nos interese J, que es L más S. La suma de el momento angular orbital y del spin. Porque a veces las conservaciones se pueden dar frente al total y no por particular. Si bien la pregunta es general, ¿cómo sumamos momento angular ya sea L, S o J? Podemos tener L1 más L2 o S1 más S2 o J1 más J2. Un claro ejemplo donde hay que considerar la suma de momentos angulares es en un mesón que está formado por dos quarks, por ejemplo el psi mesón. Y ahí entonces vamos a tener que sumar los momentos angulares. Clásicamente, si nosotros tenemos L1 más L2, lo único que hacemos es sumar dos vectores. El problema es que en mecánica cuántica, ya lo hemos dicho, no tenemos acceso a las tres componentes, por eso es que obtenemos una componente y después la magnitud en forma de L cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos la suma? Si nosotros tenemos J1, M1 y después J2, M2, tenemos los dos estados definidos de esta forma. ¿Cómo obtenemos el estado suma JM? Por un lado, recordemos, M representaba la componente Z, ya sea de L, S o J. En ese caso podemos sumar directamente. M va a ser igual a M1 más M2. Si lo vemos en términos de vectores, estaríamos tomando nada más que la componente Z de ambos, sumamos y listo. Por otro lado, para las magnitudes, el J, no vamos a poder hacer eso, porque si uno no sabe todas las componentes, entonces no sabe cómo es el vector, y eso significa que no vamos a poder sumar las magnitudes como lo hacemos así directo. Como no sabemos para dónde apunta, no nos queda más remedio que hacer cotas. Por ejemplo, si justo J1 y J2 fueran paralelos, ahí tendríamos el caso máximo, porque se sumarían. Es decir, sería una cota máxima J1 más J2. Ahora, si fueran antiparalelos, en ese caso se tendrían que restar. Tendríamos un mínimo J1 menos J2, pongámoslo así en módulo, porque no sabemos cuál es positivo, cuál es negativo, o sea, cuál es más grande y cuál es más chico. Entonces el J
lo que vamos a poder decir es que va a estar desde J1 menos J2 hasta J1 más J2, pongamos, por ejemplo, después seguiría con pasos enteros, J1 menos J2, módulo más 1, después vendrá el mismo más 2, en algún momento pasaremos por el 0 y después llegaremos a J1 más J2 menos 1 y por último J1 más J2. Vamos a sacar 0 y 1 por las dudas de que tengamos algo fraccionario. Por ejemplo, si tenemos una partícula que tiene spin 1, es decir, S igual 1, y estado orbital L igual 3, entonces ahí tendríamos la suma, que es J igual 4. Acá estamos sumando S más L. Lo estamos haciendo de una sola partícula, nos va a dar el J. La suma es el máximo. Después tendríamos el mínimo, que es la resta, sería J igual 2, y en el medio tenemos el J igual 3. Para cada caso, si tomamos el operador J cuadrado, tendríamos, para este caso, 20h barra cuadrado. Para este caso tendríamos 12h barra cuadrado, y en este caso 6h barra cuadrado, simplemente tomando que cuando uno aplica el operador J cuadrado, uno obtiene J más 1 h barra cuadrado, de la misma forma que ocurría con los operadores spin y el momento angular orbital por separado. Por ejemplo, acá teníamos L más 1 h barra cuadrado, y después también teníamos para el spin SS más 1 h barra cuadrado. Así que estas serían las magnitudes, es decir, en valor absoluto para el vector J, admisibles. Uno puede pensarlo como J cuadrado o pasar la raíz y pensarlo como módulo de J. Por ejemplo, tenemos un quark y un antiquark que están ligados en un estado donde L es igual a 0. El momento angular orbital es 0 y juntos forman un mesón. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades para este mesón? Para el spin, porque esto ya tiene 0, el L. Entonces, sabemos que los quarks tienen spin 1 medio. Tendríamos una cota de 1 medio más 1 medio como máxima, que esto es 1, y de mínima 1 medio menos 1 medio, que es 0. Los que dan 0 van a formar los mesones pseudoescalares, como son los pis, los kaones, los zeta o los zeta', y los que tienen que ver con 1 son los mesones vectoriales, como por ejemplo los Ros, los Fis o los Omega. Podemos pensar lo mismo para 3 quarks, también con momento angular orbital igual a 0. Entonces, los 3 quarks, en vez de formar un mesón como antes, forman un barión. Por lo tanto, ¿cuáles son las posibles combinaciones para el spin total del barión? Entonces, como antes, los quarks tienen spin 1 medio. En este caso tenemos 3. El caso máximo que teníamos para 2 quarks era justamente 1 medio más 1 medio, 1. Sumándole un quark más 1 medio, nos da el máximo de 3 medios. Pero también podríamos tener el mínimo para este caso, que sería restarle 1 medio, y en ese caso nos daría 1 medio. Este sería el máximo. Pero el mínimo para 2 quarks era 0. Así que en este caso también tenemos el máximo, que sería más 1 medio y menos 1 medio. Pero esto era en módulo, por lo tanto acá nos va a dar 1 medio y acá también nos va a dar 1 medio. Vamos a mantener entonces solo 1, este que queda positivo. Y ahora sabemos que solo puede ser 3 medios o 1 medio, aunque pueda venir por este lado o por este lado. En la práctica el 3 medios va a venir del decupleto de bariones,
y el 1/2 va a venir del octeto de variones, que lo vimos en el camino óctuple. Esto entonces siempre nos va a decir las posibilidades que tenemos para el momento angular que viene de una suma.